Para el día de hoy tenemos un tema que se llama olvidar para trascender. Hay una frase que muy a menudo uno escucha de yo perdono pero no olvido, ¿no? Y bueno, la idea de la charla de hoy es como mirar de qué manera realmente esa frase tiene sentido o no tiene sentido, cómo la podríamos ubicar dentro de un contexto de olvidar para trascender. Entonces, la palabra trascendencia es como ir hacia un proceso de cambio permanente. O sea, que cada vez que yo tengo la posibilidad de mirar una expresión de la vida diferente en ese momentico, por supuesto de una manera amorosa, que siempre va en pos de mejorar, estoy trascendiendo algo de mi vida para llegar a otro estado mucho mejor. Entonces, si yo o cualquiera de nosotros, si todos los que estamos aquí tomamos esa decisión de hacer ese trabajo interior con plena libertad, y nos decidimos a hacer ese tipo de experiencia que va a ser una experiencia nueva. Es como si uno realmente estuviera dando el primer paso hacia la trascendencia, que como decíamos ahorita es vivir de una manera tal que comenzamos a trabajar de una manera distinta, a revisar el pasado para que de alguna manera podamos hacer correctivos que nos amplían el estado o la conciencia. Entonces, así, por ejemplo, como hemos planteado en algunas ocasiones, cuando nos decidimos hacer este tipo de trabajo, es como tener una mirada de trascendencia. O sea, si alguien me propone un negocio en el cual voy a ganar cierto dinero, es posible que hasta el día de hoy yo, sin alguna reflexión sobre el particular, pues me decida hacer esa tarea automáticamente. O sea, le digo, listo, vamos a hacer el negocio. Pues hay un impulso que me mueve a hacerlo por alguna razón, por necesidades, por otras cosas. Pero esa falta de análisis o reflexión hace que de pronto yo me meta en un lío. Sin embargo, cuando ya empezamos a hacer este tipo de labor espiritual, como realmente deseamos cambiar el rumbo de la vida, es posible que más adelante, en vez de yo tomar a la ligera una decisión, antes voy a hacer preguntas. Bueno, ¿para qué ese negocio? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué usted busca con él? Y de acuerdo a lo que yo proyecte o mire, o tenga un análisis de la situación, puedo decir, hombre, sí o no, pero ya no es algo reflexivo. Entonces, de alguna manera hay una trascendencia, porque antes lo hacía por impulso, ahorita ya me detengo por lo menos a pensar. No quiere decir que el negocio sea malo, bueno, simplemente lo voy a analizar y después tomo mi decisión. Entonces, ahí es algo diferente que ha pasado. Y en ese momentico lo que se está moviendo es un actuar responsable. ¿Por qué razón? Porque estoy pasando de un estado posiblemente doloroso, porque si tomo la decisión impulsiva, no sé a dónde me va a parar y de pronto termino en un lío, como decíamos ahora, o bajo la medida que tengo ahora, puede redundar en un cambio de mirada ante la circunstancia y de pronto voy a evitar ese dolor. Bueno, como todos los seres humanos, tal como los que estamos aquí, tenemos conciencias diferentes. ¿Qué quiere decir conciencia diferente? Que cada situación, cada uno lo ve desde una mirada. O sea, es su punto de vista. Que uno no puede decir que está equivocado, simplemente es su mirada. La mirada del otro va a ser diferente. Y cada uno, de acuerdo a esas miradas, vamos a tener comportamientos que también son distintos. Pero es un estado de conciencia que hemos logrado hasta el día de hoy y tiene que ver mucho con la formación que hemos recibido
o con la multitud de experiencias que hemos atravesado a través de toda nuestra existencia. Esa es la conciencia. Uno va formando cierta conciencia de las situaciones de acuerdo a lo que a la forma o a las experiencias que ha vivido. Es decir, eso que soy hoy está muy ligado a lo que ha sido mi pasado. Ahí aparece algo que vamos a trabajar bastante hoy, ese trabajo con el pasado que de alguna manera tiene que ver con los estados actuales, ya sea pensamientos, sentimientos, emoción, etc. Por ejemplo, el estado de conciencia de una persona que nació en pobreza absoluta, de pronto con grandes necesidades, fue maltratado, seguramente para él es normal tomar ciertas actitudes por ciertos pensamientos que para su mirada pueden ser razonables. De pronto para la mirada de otra persona que ya ha tenido una educación mucho mejor, que ha tenido posibilidades, que ha podido educarse, para él esa mirada de esa persona puede estar equivocada. Pero es diferente. Esa es su conciencia. En ese momentico mi conciencia no me permite de pronto actuar de la manera que esa otra persona está actuando. Pero no quiere decir que yo soy el que tengo la razón y el otro es el equivocado. No lo podemos decir, simplemente es un estado de conciencia. Entonces, mírense cómo esa educación o experiencias que esa persona ha vivido lo llevan a crear un pasado que está muy ligado a él, igual que a mí. Entonces, como ese pasado tiene mucha influencia en el presente, es necesario realizar un trabajo de trascendencia con respecto a ese pasado. ¿Qué quiere decir ese trabajo de trascendencia? Que necesitamos olvidar todos aquellos aspectos que nos han creado limitaciones o nos han formado ciertas visiones sobre las experiencias o las cosas de la vida para tratar de alcanzar un estado de conciencia mucho más amplio y amoroso. Entonces es la tarea nuestra aquí en este espacio, por ejemplo. Cada uno de nosotros vamos a revisar nuestro pasado para de alguna manera mirar qué partes de ese pasado de pronto en este momentico tendría que revisar para trascender y hacerme un hombre más amplio y amoroso. Esa es más o menos la visión de la charla. Por supuesto, alguien podría decir, hombre, pero ¿cómo podemos trabajar con aquello que ya pasó en mi vida, que yo no pude evitar, que me generó grandes marcas de dolor? Por ejemplo, tuve desafortunadamente una relación familiar de desastre, por muchas razones. Eso no fue culpa mía, simplemente yo nací en ese espacio. Y por nacer en ese espacio, yo no pude evitar todo lo que recibí de esa formación familiar. Y hoy en día tengo grandes marcas de dolor. Bueno, esa es una variable que no lo podemos realmente evitar, ¿no? O sea, es decir, el nacer en ciertas familias, contar con ciertas garantías o facilidades para vivir o no tenerlas, no es culpa de ninguna de nosotros. No lo sabemos, puede ser parte de un plan que nos manda a aprender a través de todo eso. No lo sabemos, pero de hecho ya está. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Independientemente de si yo nací o no nací en un lugar adecuado, hay un pasado que está ahí. Entonces, lo primero, como todas las experiencias que vivimos, sea independientemente de dónde nacimos, siempre han tenido momentos difíciles como también momentos agradables. Tomemos de pronto alguna experiencia difícil. Lo primero que yo recuerdo es que
A mí no me dejaban hablar en la casa, todos me decían, calle, que ustedes no tienen que estar interviniendo cuando están personas mayores aquí. Eso me dejó alguna marca. Entonces, de pronto hoy en día me cuesta mucho trabajo expresarme porque es como si siempre me estuvieran recordando, cállese, cállese, cállese. Entonces me cuesta mucho trabajo expresarme. Entonces, esa es una marca. Entonces, lo primero sería que yo trate de no reaccionar contra lo que ya fue parte de un pasado, o sea, ya sucedió. Porque si no salgo de eso, ¿qué quiere decir? Que no podré aceptar ese pasado. O sea, siempre viviré esclavo de ese pasado. Otro ejemplo puede decir, me lamento permanentemente y adicional vivo atormentado y le cargo la culpa y la responsabilidad a otros porque perdí inmerecidamente un empleo, un super empleo. O sea, me parecía que ese empleo era grandioso. Entonces me vivo lamentando, es que ese empleo que yo tuve fue lo mejor y resulta que hasta ahora no me ha resultado otro igual o mejor. Entonces me sigo lamentando. ¿Qué quiere decir? Que estoy atado a esa experiencia y aún me quejo todavía porque no sigo teniendo una oportunidad igual o mejor. Entonces mírense cómo estamos ahí. Entonces lo primero es, eso es parte de un pasado. Sí, interesante. Pues hombre, no se me presentan nuevas oportunidades ahora, pero no me voy a quejar. O sea, no reacciono contra eso. Porque esa reacción, si no cesa, ¿qué es lo que pasa allí? Entonces lo que nos pasa permanentemente con muchos aspectos es que cuando nosotros no podemos, cuando reaccionamos contra el pasado, lo que estamos es alimentando permanentemente heridas que han quedado y en vez de olvidarlas, que es la tarea de hoy, olvidar para trascender, reaccionamos contra las personas y contra la vida misma. Yo soy una persona de mala, desgraciada, bueno, infeliz. ¿Por qué me pasan estas cosas? Esa es una medida. La segunda medida es cómo logro yo tomar ese pasado y tratar de extraer de ese pasado la enseñanza que ese momento me quiso mostrar y que yo no la pude ver por alguna razón, porque me pareció injusto, porque me trataron mal, porque cualquier cosa. Entonces, no pude ver de pronto la enseñanza que ese instante pudo tener en ese pasado y no lo pude ver. Entonces, ¿cómo logro extraer de eso? Volver allá, no para ponerle más leña al juego, sino simplemente para tratar de extraer qué me quiso mostrar esa experiencia. Y a partir de eso, tratar al máximo de borrar esa información que tengo en este presente. O sea, ¿qué hago en este presente? Pues a través de extraer la información que, o la enseñanza que ese pasado me quería mostrar, logro construir un futuro mejor. O sea, soy capaz de ir más allá porque estoy frenado, estoy atrapado en ese pasado y no puedo seguir adelante. Por ejemplo, recuerdo a alguien que me decía, hombre, yo cuando fui niño fui muy maltratado. Mi padre era bastante duro conmigo, pero terrible. Entonces él decía siempre, permanentemente decía, es que mi padre, es que mi padre, es que mi padre me trató mal, es que mi padre fue muy, bueno, tenía otras palabras feas, y siempre reaccionaba contra el padre. Por supuesto, esa relación con el padre no andaba bien. Y entonces, ¿qué decía él del papá? Ojalá que alguna vez él se arrepienta, ojalá que alguna cosa le pase para que entienda lo que hizo con todos nosotros, que no era solamente uno, era varios. Hasta que algún día alguien le dijo, hombre, mientras sigas así, vas a seguir sufriendo, vas a seguir maltratándote. ¿Por qué no tratas de mirar qué de bueno te dejó todo eso? Que tu padre, por supuesto, era así. Por ejemplo, piensa que tu padre te quería era educar para que fueras una persona correcta, para que tuvieras cierta disciplina.
Es algo así, cambiarle la información. Y entonces él decía luego que le resultó muy interesante porque se puso a hacer ese trabajo, lo hizo a través de una meditación justamente. Entonces, con la meditación siempre trataba de mirar en ese momento que su padre, gracias a su padre, hoy él era una persona que aunque tenía ciertas limitaciones, era una persona correcta, era una persona disciplinada, o sea, tenía ciertos valores. Entonces decía, gracias a eso, comenzó a decir, gracias a mi padre, hoy en día tengo esto. O sea, comenzó a ver lo positivo de ese momento. ¿Qué hizo con esto? Que inmediatamente comenzara a borrar de su mente ese rechazo con el padre. Y comenzó a establecer entonces una relación más ligada a la armonía con él. Y mejoró notablemente, me decía que había mejorado mucho, mucho, mucho realmente. Entonces, ¿qué hizo él? Que en vez de reaccionar más y más y más por ese hecho pasado, llenarse de más resentimiento, aumentar más la crisis que podía tener, mejoró, se sentía más tranquilo. Mire, no es vivir en la zozobra, tratando, no, es mirar a ver cómo eso. Y todos tenemos situaciones, revisémonos cada uno de nosotros, seguramente, revisémonos al interior. Puede ser cualquier bobadita, pero eso de pronto hoy en día nos pesa. Que un día tuve una pareja espectacular y que esa pareja de pronto me quedó mal o me fue infiel, entonces yo me lleno de odio y que aquí en adelante todas las parejas que tengan van a llevar, ¿sí? Como dicen, yo me voy a desquitar de ellas. Pues, ¿qué hace? Estoy rechazando ese pasado. Y claro, ese odio no me deja vivir una relación estable en el momento. Entonces, todo es aceptar lo que ya pasó, es bien importante, miren. ¿Por qué? Porque nos coloca siempre al frente de la posibilidad de olvidar lo sucedido. Estoy olvidando lo sucedido. Y nos lleva a trascender muchas de las experiencias que nos generaron ciertas circunstancias no deseables. O sea, ¿qué quiere decir? Que nos volvemos realmente seres más dispuestos a trabajar interiormente, porque ese es el trabajo. ¿Cómo logro yo quitarme estos pesos para poder ir más adelante en el proceso de desenvolvimiento espiritual? ¿Cómo le doy más equilibrio a mi existencia? ¿Cómo ayudo también a que los demás en mi entorno no se sientan afectados por mis reacciones emocionales o algo así? Claro, existen cosas agradables y cosas desagradables. Pareciera que es normal que uno rechace lo desagradable y acepte lo que es agradable. Eso es supremamente normal. O sea, es más normal de lo que parece. ¿Por qué? Porque es una tendencia muy fuerte en nuestra naturaleza humana y es un paradigma. Es un paradigma. Aceptemos solamente lo que es agradable y desechemos lo desagradable. ¿Por qué lo desagradable? Pues no, yo no lo quiero experimentar, yo no quiero vivir una enfermedad, por ejemplo, no quiero vivir eso. Sin embargo, como siempre hay una enseñanza muy grande en el campo espiritual que dice, todo momento de la vida trae una enseñanza. Y fíjense que ahí no dice los momentos agradables, no. Todo momento de la vida, todo momento nos trae una enseñanza. Claro, como vivimos como en ese paradigma, no podemos ver la enseñanza en lo desagradable, en los momentos tremendos. Es posible que en esta pandemia muchas personas puedan ver la enseñanza, pero otras de pronto se han cerrado y no pueden ver la enseñanza. Entonces es bueno aprender a ver significados en todas las experiencias de la vida, aún en las desagradables. Entonces, si logramos aceptar que toda experiencia que vivimos, ya sea en este presente, ya sea las que vivimos en una época pasada, nos quisieron brindar o nos quieren brindar una enseñanza que de pronto, aún en el presente, por estar cerrados
en una manera de proyectar mi vida, no la puedo ver, o sea, no puedo ver esa enseñanza. Si ya lo aceptamos y trabajamos de esa manera diferente, realmente lo que vamos a hacer es que vamos a buscar. O sea, siempre uno va a decir, bueno, ¿qué me quiere mostrar la vida en este instante? ¿Qué me quiso mostrar la vida en aquella experiencia? Porque algo pasó para que yo no hubiera podido aceptar la vida en ese momento, ya sea en lo agradable también, porque pude haber vivido una experiencia agradable, pero tampoco pude ver la enseñanza. ¿Por qué? Porque a lo mejor estaba metido en mi egoísmo, o simplemente pues, yo estaba viviendo una época de placer, de satisfacciones permanentes, etcétera, etcétera, etcétera. No los pude aprovechar. Y eso es bien interesante. Eso se llama olvidar realmente para trascender. Porque cuando uno dice, yo perdono, pero no olvido, ¿qué quiere decir? Que de alguna manera yo no me he podido quitar de encima la carga de ese pasado. Aunque diga que está perdonando, pero no está realmente perdonando. Entonces, para olvidar, para realmente perdonar, olvidar, y olvidar realmente, tengo que realmente aceptar las experiencias del pasado y mirar la enseñanza que me produjo. Listo. También está la parte emocional, ¿no? O sea, eh, cada experiencia del pasado me produjo una carga emocional. Cada experiencia del momento presente me puede producir una situación emocional. Y en general la produce. ¿Sí? No vamos a calificar la emoción como es de, pero de todos modos, eh, sea como sea, si esa carga emocional de ese pasado, miremos más bien las épocas que pasaron, es muy importante buscar el olvido de los impactos emocionales, tratando de volver al recuerdo de la experiencia para mirarla de otra manera, cambiar la información que generó esa emoción ante esa circunstancia y seguro que si lo hacemos así podemos construir a partir de ahora un destino distinto. O sea, lo que estamos haciendo es una elección amorosa para olvidar lo que ya pasó y no estar ligados a las cadenas que pudieron haberse generado en ese momento. Yo recuerdo una persona que muy cercana que tuve, ya murió hace mucho tiempo, que ella, un novio que tuvo, le prometió que se iba a casar con ella, que él se iba de viaje y que la esperara, que él iba a venir a casarse con ella. Y ella, pues, muy fiel a su relación, la esperó. Se puso a esperarlo y esperarlo y esperarlo y pasaban los meses y pasaban los meses y pasaban los meses. Y ella empezó entonces a caer en un estado depresivo, que será que Aldorfo llamaba entonces pues, no ha vuelto, me lo prometió, yo lo tengo que esperar. Entonces comenzó en ese proceso de no olvidar la promesa que hizo con ella, se ató a eso, eh, aparecieron posibilidades, porque una persona está muy bien físicamente, muy bonita, aparecieron oportunidades y todas las rechazó. Entonces cuando ya pasó el tiempo y ella se dio cuenta que ya había rechazado, que él no volvió, y se empezó a amargar la vida. Y amargó la vida a ella y le amargó la vida a todos los que lo rodeaban. Entonces, ese es un caso en que no pudo olvidar esa situación y así se murió muy amargada, una situación bastante difícil, realmente. Entonces, se quedó como estancada en un punto, no pudo seguir de ahí. Eh, puede ser que nos pase a nosotros algo parecido. Entonces, por eso el trabajo interior nos induce es más bien, no importa la experiencia como sea, siempre tratemos de ir más allá. Esa actitud de olvido, pues es una, desde la óptica de lo espiritual, es una actitud de renuncia.
porque para esta muchacha, por ejemplo, hubiera sido una actitud de renuncia el hecho de decir, bueno, está bien, él me prometió, pero ha pasado el tiempo y no, yo no puedo quedarme esperando toda la vida si me presentan otras oportunidades. Entonces tendría que renunciar a esa promesa de alguna manera, una promesa incumplida, y con paciencia ponerse a buscar otra relación que poco a poco se fuera fundamentando y a lo mejor se fuera encariñando con la nueva persona. Eso es aprovechar eficientemente todo lo que se ha vivido, porque si esa experiencia que había vivido la hubiera visto de otra manera, hubiera aprovechado lo que había vivido y seguramente lo que la vida le quería mostrar era que eh, uno no puede depender exclusivamente de una persona, por decir algo. Puede ser, puede haber otra multitud de enseñanzas. Bueno, existe otro aspecto del olvido del pasado, es que busquemos trabajar con la identificación posesiva. Pues, ¿la identificación posesiva de qué? Porque hay situaciones del pasado que uno se queda muy atado de una manera posesiva a los triunfos o logros personales. O sea, en ese momentico, la empresa me llamó para darme un premio como el gran jefe, como el jefe más notable. Entonces, en ese momentico, yo me creí que soy una persona muy importante, superior, interesante, que tengo ciertas dotes notables y me pongo por encima de los demás y aprovecho esa situación porque ya me dieron la jefatura de algo, o me dieron más bien el premio por ser jefe y de ahora en adelante entonces aquí la razón la tengo yo. No me importan las necesidades ajenas. Entonces eso es una relación posesiva porque sigue siendo el jefe que seguramente a través de un logro personal comenzó a cambiar su filosofía de mirar la interrelación con el medio y llegó a ser un jefe déspota. Toda esa situación nos mantiene arraigado a un proceso de vida que para él seguramente es muy importante. Le dio fama, le dio cierto prestigio, pero que en el fondo es una gran carga que lo está limitando en el presente para que pueda de pronto ser mejor jefe, influir de una manera positiva en las personas que pueden manejar y de pronto si se lanzan una tarea de evolucionar, o sea, ampliar su conciencia, eh, lo está limitando. O sea, toda esa situación lo está limitando. Eso es una mirada rígida, ¿no? Una mirada rígida que se produce y se asienta como una mirada inmodificable. Tengo otro ejemplo de un profesor en la universidad, recuerdo que él era muy experto en las energías, fuera de energía eléctrica, ¿sí? Era experto en energías eólicas, ¿no? Las que mueven por el viento y otras cosas. Era un experto y él sabía mucho de eso, lo manejaba muy bien, energía solar, toda esa serie de cosas. Pero él se cuidaba mucho porque él decía, yo lo que he conquistado, lo he conquistado con esfuerzo. A mí la universidad me ha premiado varias veces por esta situación y yo no puedo dejar que mis estudiantes fácilmente se hagan a esto. Entonces limitaba la información a lo que él pensaba que de pronto no le iban a quitar como parte de ese logro que había obtenido. Entonces, así se jubiló. Realmente toda la información que él tenía, que era muy valiosa, se quedó con él. Poquito era lo que entregaba. Entonces, miren, se hace una carga, ¿no? Es una carga de lo que estamos hablando, posesiva, un logro. Y bueno, habrá muchos ejemplos, ¿no? Pero la idea es, hombre,
Trabajemos mucho para superar todas esas limitaciones, liberarnos de falsas ideas, trabajemos para hacernos más libres interiormente, propendamos más por el desenvolvimiento. Eh, Quizás sí vamos a unirnos a un campo muy hermoso que es el campo de la sabiduría, para poder detectar de cualquier situación que tengamos en el pasado o en el presente, lo que tenemos que hacer, esa enseñanza que está mostrando. Nuestra vida se volvería más operativa, se volvería más amable, más llevadera. Y seguramente si viene alguna situación que trata de desestabilizarme, porque así es, no, pues no estamos exentos de nada, inmediatamente voy a tener la fuerza interior para decir, no señor, por ahí no es la cosa. Yo no me puedo identificar con esto, que después se me va a convertir en una carga para el futuro. Entonces, eso es lo que quisiera como recalcar nuevamente, es para que quede como algo claro, ¿no? Y lo que hemos hablado hasta ahora sobre olvidar el pasado no implica que no lo debamos recordar, ¿sí? Hay que volver al pasado. Pero es diferente cuando uno vuelve al pasado para volver a encenderlo, ¿verdad? Para volver a lamentarme, a que tome ese pasado como parte de ver qué había allí, como enseñanza, cómo le puedo cambiar la información a ese momento, le quito todas esas cargas emocionales que pueden haber tenido, etcétera, porque sé que ellas me están afectando en este momento. Y allí entonces podemos decir, estoy listo para trascender. Ese es un olvido que me lleva a la trascendencia, ¿sí ven? Es diferente. Por eso uno de los hermosos trabajos en el campo interior es el incluirnos en revisar el pasado para comprenderlo, para trascenderlo, porque yo quiero construir un mundo mejor, porque yo quiero ir más allá, porque quiero ayudarle a mis seres queridos para que no haya ambientes desagradables en donde uno nuevo, etc. Entonces, sin darnos cuenta, lo que estamos produciendo es una energía muy importante que va a impulsar a otros seres a trabajar de la misma manera. Claro, porque el que ve a mi lado, que hombre, este fue capaz de superar esto, yo me he dado cuenta porque lo conozco y lo veo ahora tan distinto, hombre, fue capaz porque yo no. Entonces, es un trabajo silencioso, pero de una gran colaboración energética que nos lleva a frenar una serie de consecuencias dolorosas que se puedan producir si continuamos de la misma manera. Pero siempre esta forma de trabajar para olvidar las cargas del pasado necesariamente tiene que desembocar en una mirada interior, o sea, sin mirarme a mí mismo, ¿no? ¿Qué descubro yo dentro de mí? ¿Cómo puedo entender desde mi punto de vista cuál es la mejor alternativa que tengo para producir un cambio efectivo en mi vida? Son grandes preguntas que pueden aparecer. Entonces, como haciendo un, otra vez como un recuento, reconozcamos que mucho de lo que recordamos de nuestro pasado fue rodeado de una gran carga emocional. Seguramente muchas de esas no me doy cuenta que están, pero sí lo podremos ir visualizando a medida que vamos ampliando nuestra conciencia. ¿Qué juicio nos hicimos en ese momento de esas situaciones? Yo no sé. Posiblemente esos juicios fueron cargados de pensamientos, sentimientos adversos, que aunque yo no me di cuenta, me están afectando en el momento, en este presente. Y eso lo ve uno permanentemente por todos lados. En esta situación que estamos viviendo en Colombia, lo nota uno mucho en las redes sociales. Entonces, por eso no es raro ver a muchos seres humanos con mucho rencor. Pero ¿por qué están con ese rencor? Porque no se dan cuenta que hay cargas del pasado que aún en este presente los llevan a identificarse con ciertas posiciones. Y por supuesto no se dan cuenta que viven presos en el pasado. No se dan cuenta. Y es muy difícil que se vayan a dar cuenta, ¿no?
Por, dado que ese juicio que creó fue producto de una interpretación posiblemente subjetiva de la situación que impide al alma, como decíamos ahora, realmente perdonar o borrar ese impacto que tuvo. Entonces, fíjense cómo es de importante el trabajo consciente, ¿no? Porque ese trabajo consciente, si lo realizamos, podremos alcanzar una verdadera libertad para olvidar y trascender todos los juicios que pudieron aparecer en ese momento. Entonces es posible que ahora, si lo logro vencer, si de pronto hay cierto rencor en mí hacia ciertas miradas, ¿sí? Hacia ciertos conceptos, de pronto ahora ya empiezo a incorporar absolutamente al todo, porque todos somos parte de lo mismo. Y entonces todas esas miradas, unas que pueden ser diferentes a las mías, son parte también de mí, y son parte de lo que puede construir. Es diferente, ese juicio ya se acabó. Ya no hay rencor. También pasa muy a menudo que si las experiencias fueron agradables o fueron experiencias que nos dieron cierto placer, pues quedamos también como atados a esos resultados. Entonces, ahorita ojalá que se me presente algo parecido. Entonces, como no aparece algo parecido, las enseñanzas que me muestra el presente no las puedo tampoco ver. Recuerdo también otro caso, pues, siempre, porque en esto de las relaciones aparecen muchas cosas. Una persona que extrañaba a su primera pareja, que había sido muy cariñosa, muy especial con él, especialísimo, a veces decía. Pero desafortunadamente esta persona viajó y se fue a otro país. ¡Ah! Tuve tan de malas. Esa relación se terminó. Se me fue la pareja ideal. ¿Qué pasó con eso? Que todas las parejas que él siempre visualizaba era con la mirada del modelo que él había construido con la otra. Entonces, claro, ninguna. Decía, no, hasta ahora no me ha parecido una que se le pueda medir a esa comparación. Entonces siempre fracasaba en todas las relaciones de pareja. Siempre fracasaba. Él no se daba cuenta que ese fracaso estaba relacionado con esa forma de ligarse a esa experiencia de su primera pareja. Entonces, ¿qué es lo que estaba así? ¿Qué estaba pasando con él? Estaba apegado a esa experiencia. Entonces, el trabajo es cómo logra desapegarme de esa experiencia vivida para poder ir mucho más lejos. Seguramente si él logra eso o lograra eso, podría parecer una buena relación, porque no tendría por qué estar comparando. Simplemente es, miremos lo que tengo ahora, es mi posibilidad, que me está mostrando esta experiencia nueva, qué valores tienen, etcétera, etcétera, etcétera. Y mírense cómo puede ir construyendo algo diferente. Bueno, entonces ya como para ir concluyendo esta charla, podríamos decir que a través del trabajo espiritual uno va potenciando algo que se conoce como el don interior del olvido. Ese es un don especial, ¿no? Lo que hemos explicado hasta ahora, qué significa olvidar. Ese se llama don espiritual, es un don interior del olvido, que es como una gracia que lo divino nos permite a todos los seres humanos, como parte de la experiencia, para que podamos desapegarnos de las cosas pasadas que de alguna manera fueron cargadas con sentimientos, afectaciones emocionales y otros aspectos, porque yo en este momento determino que en este presente no son útiles para mí. Entonces, si yo considero que no es útil, tengo ese don interior del olvido para poder trabajar con esa experiencia. Y esa forma de trabajar con desapego, ¿a qué nos va a llevar? A una libertad interior muy grande, a seguir trascendiendo, ¿sí? A poder ir más lejos cada vez, o sea, cada vez estoy trascendiendo más y más en el proceso de mi desenvolvimiento.
Y posiblemente me va a llevar siempre a traer, pues traer lo bueno de cualquier enseñanza o cualquier experiencia que pueda vivir. Es lo que le pasó al muchacho este que hablábamos ahora al rato. Hizo una buena relación con el padre, porque de alguna manera, aunque fue maltratado, ese olvido interior que le surgió del corazón, porque aunque no se dio cuenta, le surgió de su interior, del corazón, se conectó con una fuerza esencial que todos la tenemos, que es la fuerza divina, la fuerza del amor, la fuerza de la existencia. Y es por eso que después llegó a una gran serenidad y tranquilidad en relación con el padre. Se mejoró la relación. Entonces, mírense todo eso que está apareciendo. Bueno, ya como conclusión, cuando como seres espirituales entendemos el manejo del pasado, ¿sí? Y logramos a través de ese amor, porque lo que nosotros siempre decimos, trabaje, trascienda, alcance un nuevo estado de conciencia, pero a través de un amor incondicional hacia quién, hacia el todo. Amplíe su mirada, póngase en el lugar de los demás. Entonces, logra a través de este trabajo de amor olvidar permanentemente todo lo que fue parte de su vida o ha sido parte de su vida para trascender. Hay una seguridad muy grande, es que va a tener la fortaleza interior para volcar a su alrededor armonía, paz y felicidad. Y eso es muy importante. Entonces, igualmente lo que a él le va a pasar es que va a alcanzar una libertad interior y una gran flexibilidad mental. Pues es un trabajo también a nivel energético mental para aprovechar toda esa energía divina que está dentro de él, aprender de todo el caudal de enseñanzas que la vida le está mostrando en cada momento y sentirse pleno. Y eso es supremamente importante. Bueno, muchas gracias. Van abiertas las opiniones. Quien quiera hacer su aporte. Si alguien en el chat quiere escribir algo, pues también, bienvenido. Martínez, ¿sí? No, sí, señor, yo quiero decir algo. Es que esa palabra perdonar es una palabra de verdad muy grande. Y cuando nos decidimos a perdonar, podríamos verlo haciendo ese trabajo interior, es qué de esa situación nos dejó como enseñanza, qué nos aporta, qué podemos aprender para que ese perdón no cueste tanto, que podamos de verdad hacerlo. Porque lo que usted decía es cierto, eso de que perdono pero no olvido, eso no es nada. Eso, no se queda uno como con esa sensación y con ese sentimiento adentro. Pero si pudiéramos darle la vuelta y pensar qué me aportó, qué me dejó, qué me enseñó esta situación, sería muchísimo más fácil, creo yo. Imagínense, pero es una tarea nueva, ¿no? Mm. Como todo en el campo del descubrimiento interior, por eso hablábamos, nos enfrentamos siempre al campo de lo desconocido. Y entonces aprender a trabajar de una manera diferente es algo nuevo. Entonces nosotros somos realmente aprendices. Darle la vuelta, sí, sí. ¿Cómo realmente aprendemos a procesar lo que hasta ahora hemos hecho? Es parte de un pasado, pero que lo hemos manejado seguramente de una manera que nos ha atado más a esa experiencia y nos limita en el presente. Entonces es la parte interesante. Es todo un trabajo, Sí, es un trabajo. es un enfrentarse Constante, constante, ¿no? constantes para aprender, pues, precisamente, porque no es fácil tampoco, ¿no? O sea, todas las tareas, aunque son sencillas, no son tan alcanzables inmediatamente. Es un proceso de eso. Como hemos hablado en otras charlas, de paciencia, de perseverancia, de tiempo, ¿no? Así es. Pues y lo que hemos construido en tantos años
No lo vamos a borrar de un solo tamaño en 1 o 2 días, un mes, ¿no? Sí, pero por eso hablamos de un proceso de desenvolvimiento, se va por etapas, ¿no? A medida que vamos caminando, vamos descubriendo algo diferente, algo que no veíamos, pero que es lo que nos permite ver lo nuevo, la ampliación de conciencia. Lo que Sí, antes no podía ver, ahorita ya lo puedo ver. creación de conciencia. Ujú. Y posiblemente con esa mirada nueva, lo que ayer viví, que es parte de un pasado, y lo hice de una manera que consideraba bien, para el día de hoy ya no es lo mejor, no es que sea malo, simplemente que aparece otra modalidad de trabajo que lo hace mucho mejor. Por eso hablamos de un proceso de transformación permanente. O sea, la idea no es ser perfecto, es ir Creciendo, creciendo y modelando cada poquito más cada vez, cada cosa. aprendiendo, Exactamente. asimilando. Bueno, por acá dicen en el chat, para mí es ir al pasado solo en términos prácticos. Y si cambio el por qué y en su lugar pregunto, bueno, para mí el pasado solo en términos prácticos. Es ir al, para mí es ir al pasado solo en términos prácticos. Si cambio el por qué, en su lugar pregunto para qué, dejo de sentirme bien. ¿Cierto? ¿Es cierto? ¿Para qué? O sea, ¿qué fue? ¿Para qué viví yo ese momento? Es la enseñanza, ¿cierto? ¿Qué me enseñó ese instante? Y otro, cuando reconozco mi parte de responsabilidad en una situación, me abstengo de buscar la culpabilidad en otros. Exactamente, también es muy interesante. Asumo con entereza las consecuencias de mis actos y no doy lugar al rencor y al malestar. Fíjense que son miradas lindas, ¿no? O sea, son miradas diferentes. Eh, y que tenemos que aceptar que aún en el presente hay muchas miradas, ¿sí? De otra índole, que de pronto uno andaba en lo mismo, ¿no? Pero generalmente yo pienso que esto falta muchas veces de tomar conciencia de muchas cosas. Entonces, en general uno no sabe por qué cada ser humano actúa como actúa, piensa como siente, etcétera. Pero sí es muy interesante. Bueno, ¿alguna otra cosa? Alguien dice, nadie me hace nada si yo no lo permito también, exactamente. Entonces, ¿cómo no lo puedo permitir? Si me lleno de un amor comprensivo, de una compasión. O sea, pongo en el lugar del otro. Y allí no me dejo, pero no, pero de alguna manera también lo entiendo. ¿Cierto? Eso no es una de no dejarme porque yo soy valiente, porque yo soy mejor que el otro, porque tengo más fuerza, no sé. No, no, es tratar de no dejarse influenciar por cosas que uno siente que no tienen valía, digamos, por decirlo así, desde su óptica, ¿no? No me afecta. También considero que en nuestro trabajo de ser consciente debemos evitar dañar a los otros. Así cuando se siente uno víctima, no aparezca yo como el causante de ese dolor. Exactamente también. Tratar de no dañar, como decimos ahorita. ¿Sí? Seguramente, porque a veces también aparece, ¿no? Que uno trata de hacer las cosas bien y el otro se siente afectado. Pero siempre hemos hablado, lo más importante es su actitud y su intención. Porque la interpretación que el otro haga de la acción que usted tuvo, yo no la puedo manejar. Y a veces uno dice, bueno, ¿por qué esta persona interpretó esto de esta manera? Como, ¿por qué lo vio así? Bueno, pues usted tiene esa tranquilidad interior de que no quiso hacerle ningún mal, ningún daño, ¿no? Aunque aparentemente la otra persona piense. Si no, pues igual en algún momento, en una buena conversación, uno le pregunta, ¿me entendiste mal? ¿Qué pasó? Cuéntame. Y a través de un diálogo podemos miradas diferentes. Podemos llegar a algunos tipos de acercamiento, ¿no? O sea, piense que es interesante toda esta temática.
pero construye. La idea es construir. Siempre hablamos de eso, construir un mundo mejor, construir unas relaciones mejor, tener unos pensamientos más incluyentes, etcétera. Pues todo esto es beneficio de la humanidad misma. ¿Sí? ¿Alguien iba a decir algo? Luzma, Luzma. cuando decías de los dones, hablabas de los dones, la fuerza interior, la fuerza divina, ¿eso es como un regalo o hay como fortalecer el espíritu? ¿Uno lo consigue mediante que bueno, como todo tiene como un periodo de trascendencia, pero no sé hasta dónde uno pueda, porque si es leer, si es escuchar, pero no sé si esos dones son como un regalo del cielo? Yo diría que pienso, ¿no? Que en general, digamos, el ser espiritual, Nicole, si quieres puedes irte. sí, el ser espiritual siempre tiene acceso a hacerse acreedor, ¿cierto? A unos dones. Entonces, hay dones que de alguna manera son como parte de una gracia, yo diría, de la creación que le proporciona a cada alma para que puedas, a través de su conexión con lo esencial, o sea, con la fuerza divina que hay en su corazón, pueda utilizarlos o pueda hacerse acreedor a ellos sin trabajar con ellos. O sea, no es algo, digamos, que surge así porque sí, no, sino cuando hay esa mirada amorosa, esa intención pura, ese deseo de hacer bien las cosas, es como si ese don, que yo lo llamo como don sobrenatural, que viene mucho más allá, inmediatamente se puede hacer acreedor a ello y puede utilizarlo. ¿Sí? O sea, no es algo, no sé si es gratuito, o sea, que porque sí me apareció o no. Pero nosotros también tenemos por acá algunas enseñanzas que nos dicen que a medida que vamos haciendo ese trabajo nos vamos haciendo acreedor a muchos dones. Uno de los dones que existe es el don de la sabiduría. ¿Sí? O sea, la sabiduría es poder en algún momento alcanzar como esa parte intuitiva, que ya es un desarrollo mucho más allá de lo racional, para determinar en qué momento yo debo hacer determinada cosa y cómo la debo hacer. O sea, qué es lo que debo hacer en el momento. Eso es un don de sabiduría. Alguna vez me acordaba de la experiencia de Salomón, que una madre reclamaba por su hija y de pronto apareció otra también reclamando por la hija y decía que decían las dos que era la madre de la niñita o niñita, no me acuerdo bien. Y Salomón en su momento decide que, bueno, ¿cuál de las dos? Las dos están diciendo que son, yo no puedo. Entonces partan las dos y denle la mitad a cada uno. No dice, uy, pues ¿cómo así? Muy loco eso. Pero yo en el fondo digo, eso es parte de una sabiduría, porque él sabía por intuición que en ese momentico la verdadera madre iba a ser capaz de renunciar. Y así fue. La verdadera madre dijo, no, 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 por favor, no la partan, désela totalmente a la otra. Entonces le dijo, no, usted es su verdadera madre. ¿Sí? Pero eso es un don de sabiduría, pero porque era un ser especial, de alguna manera.